2:35, hora de la costa este. Hoy asume el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El brasileño Paulo Abraham sustituye a Emilio Álvarez y Casa al frente de uno de los organismos más prestigiosos y fundamentales del sistema interamericano. Álvarez y Casa deja una comisión más activa que hace 4 años, pero sumida en una profunda crisis financiera por falta de recursos. Tras 4 años como secretario ejecutivo, hoy nos acompaña en Washington para hacer balance de su gestión. Gustavo Alegret, nuestro periodista en Washington, está con él. Gustavo, adelante con su invitado. Muy buenas tardes. Emilio Álvarez y Casa hoy ya no es secretario ejecutivo de la CIDH. Desde hoy el nuevo secretario ejecutivo es Paulo Abraham. En NTN 24 conversamos con él, pero hemos querido pedirle a Emilio Álvarez y Casa que nos acompañe aquí en el programa para explorar estos años que ha estado al frente de esta institución importante en defensa de los derechos humanos de América Latina, del continente americano. Señor Álvarez y Casa, gracias por estar con nosotros. Mi privilegio, ¿qué tal? Un gusto. Deja atrás una experiencia seguro inolvidable. ¿Qué balance hace? 4 años intensos. El trabajo en derechos humanos en el continente americano es un espacio en 2 extremos. Te presentas con los lados más bonitos, esperanzadores de la humanidad, pero también con los lados más oscuros, las cloacas. ¿Cuáles son las cloacas de esos 4 años? Temas como la tortura, temas como las desapariciones forzadas, temas como violaciones a mujeres, temas como el sufrimiento de niños migrantes. ¿Hay más violaciones de los derechos humanos hoy que cuando usted comenzó su mandato en el 2012? ¿O hay los mismos y hoy los conocemos más? Me parece que es un fenómeno de conocer más. ¿A quién apunta con el dedo? Yo diría que hay esencialmente 3 problemas en la región. Un primer problema, impunidad. O sea, los aparatos de justicia siguen siendo débiles. Segundo, hay una condición social en nuestra región de poderes de facto que determinan el ejercicio de la democracia. Y tercero, hay condiciones de negación de derechos que todavía no son enfrentadas como... Pero usted menciona justicia débil, poderes de facto, negación de derechos. Detrás de todo eso están los gobiernos. Absolutamente. ¿No hacen lo suficiente? En alguna experiencia en los últimos años hay 2 dinámicas, ¿no? Sí hay un ejercicio de política pública para tratar de hacer mejores circunstancias, pero también encontramos discursos que, fundado en una especie de legitimidad de los derechos humanos, no tienen la congruencia ni el arrastre suficiente para enfrentar las violaciones. ¿Eso explica que en los últimos meses usted haya liderado la campaña para alertar de la ausencia de fondos necesarios para su trabajo? Es así. Y mira, Gustavo, este es un problema crónico, no es de ahora. El tema es que lo que vemos en la región son gobernantes que tienen una narrativa muy agresiva en derechos humanos, pero una chequera muy pasiva. O sea, dicen horas de discursos, ríos de tinta de discursos, pero la verdad las cosas es que no llegan los recursos. ¿Qué gobiernos son los más responsables de esta ausencia de recursos? Fíjate qué ironía. Tienes países como Estados Unidos que dan recursos, pero no firman las convenciones. Tienes países que daban y que han dejado de dar, como Canadá. Países como México que da, pero cambió el objeto de la cooperación. No hay casos, doy dinero. Hay casos, no tengo muchas ganas de que trabajen. Usted menciona Ayotzinapa, el caso de México. ¿Con qué sensación se va? Es muy impresionante que con tal capacidad, a casi 2 años, el Estado mexicano no puede explicar, fundada, científica y lógica y legalmente, ¿qué pasó con esos muchachos? ¿Hay negligencia por parte del gobierno de México? El grupo que hizo esa investigación no solo encontró obstaculización, elementos para pensar que se fabricaron pruebas, elementos para pensar que se obstaculizó la investigación y algunos casos inclusive complicidad de distintos servidores públicos. Vamos, se investigó a unos denunciados y en esas personas también practicaron tortura. Grave. Venezuela, ha habido un retroceso, no solo lo ha denunciado la CIDH, en la defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos, en el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué balance hace usted? Venezuela está en una crisis muy profunda y lamentablemente caminando. Después de las últimas elecciones, por primera vez en años, el gobierno dejó de ser mayoría.
y el gobierno de Nicolás Maduro no ha podido procesar esa derrota política. Hubo más de casi 2 millones de votos más por la oposición. Me parece que si no hay una apuesta de congruencia democrática en términos de aceptar lo que dice la mayoría y generar esta condición de regateo de derechos, es tiempo de ir construyendo, o sea, es una apuesta a que explote ese país. El proceso revocatorio contra Nicolás Maduro parece que recibe constantes trabas por parte de la administración del gobierno. ¿Es una violación de los derechos de los venezolanos? Mira, déjame darte un ejemplo. Tenían 30 días para conseguir 190,000 firmas. En 5 consiguieron 1,5 millones. Se las dan a la autoridad electoral. Y la autoridad electoral les dice, bueno, ustedes tenían 30 días, se tomaron 5, yo me voy a tomar los otros 25. A sazón de que como hay crisis energética, solo hay 2 días hábiles a la semana, lunes y martes. Solo lunes y martes trabaja la administración pública. Entonces quiere decir que los 25 días se convierten en 12 semanas y media. O sea, estamos hablando de más de 3 meses para ese trámite. Y luego, no hay que verificar entonces la huella digital. Pero luego hay que verificar que el que puso la huella digital, o sea, son una serie de obstaculizaciones que me parece que es un mensaje de incongruencia en la regla democrática. Es decir, yo soy de un pensamiento muy sencillo, el que tiene más votos gana. Y eso tiene que hacerse bajo la regla de la transparencia, la universalidad y la confianza. Yo veo cada vez más señales de resistencia. Me parece que están optando por un camino de negación de derechos, que lo único que va a hacer es un mayor costo social, político, y el país no está encontrando ruta de salida. Tiene una crisis económica tremenda, una crisis de abastecimiento brutal, una crisis de relaciones políticas enorme. No solo es un tema de quién gobierna, sino de la viabilidad de ese país. Y honestamente me quedo muy preocupado del futuro de ese país. Emilio Álvarez y Casa, le deseamos, precisamente hablando del futuro, mucha suerte en su nueva etapa en México. Gracias por habernos acompañado y por su asistencia siempre. Mi privilegio, muchas gracias. Con esta información terminamos esta entrevista, la última, con Emilio Álvarez y Casa, que ha estado estos últimos años, desde el 2012, al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias.